hoy vamos a ver entonces qué es una dirección IP, cómo está conformada la dirección IP, IP públicas y IP privadas, porque existen los dos tipos de direcciones públicas y privadas, y lo principal es crear una red para conectar nuestros equipos. En este caso vamos a conectar los PLCs, vamos a conectar la HMI, vamos a conectar obviamente la computadora, y también podríamos dejar direcciones para poder conectarnos con otro PLC. Ok, entonces, ¿qué es una dirección IP? ¿O qué significa IP? IP significa protocolo de Internet. Y básicamente se basa en una dirección para poder crear todas las comunicaciones en Internet. Cualquier tarjeta de red que tenga un equipo, háblese de, normalmente creemos que es una computadora, pero háblese de una computadora, en este caso un PLC, una cámara de vigilancia, que se conecte a Internet, tienen que tener una dirección IP. Entonces, cualquier tarjeta de red necesita una dirección IP, y existen dos tipos de direcciones IP o dos versiones. Está la IP versión 4, que es la con la que vamos a trabajar nosotros, y la IP versión 6. Ya la IP versión 4 a nivel mundial hace más de 3 años se acabaron las direcciones. ¿Por qué? Porque prácticamente hoy en día en todos lados se utilizan las direcciones IP. Como le dije, ustedes tienen su celular, si tienen acceso a Internet, ustedes tienen que tener una dirección IP, ¿verdad? ¿Sí? Para ningún otro dispositivo, ¿verdad? La dirección IP es como su número de cédula o su número de teléfono. Nadie puede tener una igual a nivel mundial, porque si no habría un conflicto de comunicación. Imagínense que dos personas con el mismo número de teléfono, eso se generaría un conflicto. Igualmente sucede con la dirección IP. ¿Por qué? Porque las direcciones IP públicas, que son las que salen a Internet, prácticamente se comunican con cualquier página web o con cualquier persona a nivel mundial. Y si hubiese una dirección IP repetida, pública, entonces habría conflictos. Están las IP públicas y las IP privadas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que las IP públicas son las que salen a Internet, y las IP privadas, por ejemplo, son las que no se conectan a Internet. O sea, nosotros podemos crear una red de área local, una red LAN, conectar equipos, comunicarnos entre los equipos, pero sin necesidad de salir a Internet. No ocupamos una dirección IP pública, en ese caso lo que usamos es una IP privada. Entonces, un ejemplo de una dirección IP es esta: 100.90.24.200. Entonces, se puede decir que una dirección IP está formada por 4 dígitos o 4 números, que los números irían de 0, vamos a colocarlos por acá. Estos 4 números irían de 0 hasta 255. 255, todos estos números de 0 a 255. Entonces no nos podemos pasar de ese valor. No, esta no es la máscara. Y ahorita vamos a ver qué es la máscara también. Pero lo que quiero que vean es que estos números pueden variar de 0 a 255. También podemos decir que está definido como 4 octetos o 4 números. En este caso los números son decimales, que irían desde 0 a 255. Ok, entonces por este ejemplo, 100 está entre 0 y 255, sí, cualquiera de estos números, no nos podríamos pasar para arriba de esa numeración. Ok, entonces eso sí lo tenemos que tener presente. Esto es en forma decimal, como nosotros estamos viendo los dígitos en forma decimal. Pero también, bueno, yo les hablaba que existen dos tipos de direcciones IP. Están la IP versión 4, que es esta que estábamos viendo acá. Esta es la IP versión 4, y existe la IP versión 6. Yo les decía que la IP versión 4 ya se había acabado a nivel mundial. La IP versión 6 es la que en este momento se está utilizando. Si usted quiere adquirir una dirección IP en un proveedor de Internet, como por ejemplo aquí en Costa Rica sería Colby o por ejemplo Movistar, entonces ellos le van a asignar una dirección IP, ya le van a dar una dirección IP versión 6, porque la IP versión 4 ya se acabó. La IP versión 6 está formada por
está formada por números hexadecimales. Entonces ya es una dirección un poco más grande que la IP versión 4. Nosotros, sin embargo, para hacer nuestra red vamos a trabajar con la IP versión 4, que todavía se están utilizando. Ahora, a nivel binario, una dirección IP versión 4 está conformada por 32 bits. 32 bits que irían desde 00000 hasta 111111. Son 8 ceros, 8 unos. O sea, lo mismo que hablamos ahorita, en forma decimal, esto es un 0, esto es un 0 y esto es un 255. Un 255. Entonces, también se le conoce que está formada por 4 octetos. Aquí tenemos el primer octeto, otro octeto, otro octeto y otro octeto. Entonces, 4 octetos son 32 bits. Si nosotros quisiéramos saber cuántas direcciones IP tiene la versión 4, hay una fórmula, que es esta. 2 elevado al número de bits. Entonces, en este caso, ¿cuántos bits tenemos acá? 32. Entonces, la formulita sería 2 a la 32. ¿Y usted se puede imaginar cuánto es 2 a la 32? Es un valor muy grande. 4.293.967.296 direcciones IP. Y yo les había dicho que ya esas direcciones se acabaron. ¿Por qué? Como le dije, porque ahora todo el mundo tiene una dirección IP en su celular. Los PLC, si están conectados a internet, tienen una dirección IP. Si yo tengo una computadora con conexión a internet, tiene dirección IP. Y ustedes saben que aquí en Costa Rica hay más celulares que personas, o más bien hay más direcciones IP conectadas a los celulares que personas, porque hay muchas personas que tienen hasta más de un celular, ¿verdad? Entonces, por cada celular conectado a internet yo necesito una dirección IP. También, igualmente, todo lo que yo quiera conectar a internet, como las cámaras de vigilancia que se utilizan hoy mucho en las viviendas, en los negocios, utilizan una dirección IP para poderse conectar. IP versión 4. IP versión 4 y como le dije, ya se acabaron, entonces ahora se utiliza la IP versión 6. Entonces todavía la IP versión 4 no ha salido del mercado. Entonces, se sigue utilizando, pero va a llegar un momento donde vamos a emigrar a IP versión 6. IP versión 6, para que se haga un ejemplo, lo vimos ahora que es un número hexadecimal, está conformada por 128 bits. Entonces, si usted hace 2 a la 128, imagínense el número. Son cistillones de direcciones IP. O sea, esa versión no se van a acabar así tan rápido como lo sucedió con la versión 4, las direcciones IP. Por eso es que se va a emigrar a ese tipo de versión en un futuro, pero todavía se trabaja con versión 4 y versión 6. Ya, digamos, como dije, usted quiere una dirección IP nueva, le dan una versión 6, ya la versión 4 prácticamente se acabaron. Sí, la misma. Más ustedes ahorita cuando ustedes se metan ahí, cuando ustedes han colocado, han configurado la computadora donde le ponen la IP, ya lo hemos visto. Pero no sé si se fijaron, ahí dice versión 4, más abajo dice versión 6. Entonces usted puede configurar cualquiera de las dos. Ok, aquí yo les decía que hay direcciones IP públicas y hay direcciones IP privadas. Entonces, las públicas son las que accesan a Internet, las privadas no accesan a Internet. Entonces, las direcciones se conocen como por tipos de clases. Está la clase A, que iría desde la 0.0.0.0 hasta la 126.255.255.255. Clase A, que por defecto tiene máscara 8. Y ahorita vamos a ver qué es la máscara. Luego está la clase B, que empezaría donde terminó esta dirección. Entonces, después de la 126.255.255.255.255, tiene que seguir la 127.0.0.0 hasta la 191.255.255.255. Clase C, 192.0.0.0 a la 223.
.255.255.255. La clase D, 224.0.0 a la 239.255.255.255. Y de la 240.0.0.0 es la clase E a la 254.255.255 y .255. Inclusive hay unas direcciones después de esta numeración que se utilizaron para realizar experimentos, hacia realizar pruebas. Entonces no todas las direcciones, inclusive las que vimos ahora de la numeración, no todas las direcciones se utilizan para conexiones a internet con las IP públicas, porque hay algunas que son privadas, que esas no salen a internet, y hay otras que se utilizaron, como le dije, para hacer prácticas. Dentro de estas direcciones públicas, como le dije, no todas son públicas. Este es el rango de direcciones. Hay unas que son locales o privadas. Entonces, por ejemplo, dentro de la clase A, las privadas irían desde la 10.0.0.0 a la 10.255.255.255. ¿Qué significa eso? Que yo puedo hacer una red aquí privada, donde yo no me voy a conectar a internet, y yo utilizo este rango de direcciones. Este rango de direcciones lo pueden utilizar en cualquier parte del mundo, en diferentes redes LAN, que como no nos vamos a conectar a internet, no vamos a tener conflictos de comunicación. El asunto es si yo quisiera conectarme ya a internet, primero no lo puedo hacer con una privada, tengo que hacerlo con una pública. ¿Ah? Bueno, ya para conectarnos a internet, vea que nosotros aquí tenemos, por ejemplo, el PLC, y ya tenemos el switch, que es un dispositivo de capa 2. Ya para podernos conectar a internet lo que ocupamos es un router, ¿verdad? Que es el enrutador, el que direcciona básicamente las direcciones IP en internet para podernos comunicar con cualquier parte del mundo a través de la red de redes que es el internet. Luego, en clase B está la direcciones privadas, sería de la 172.16.0.0 a la 172.31.255.255. Y en la clase C, de la 192.168.0.0 a la 192.168.255.255. Por eso es que ustedes han visto que aquí nosotros usamos la 192, 168, ¿verdad? Que estamos usando clase C, pero podría haberse utilizado cualquiera de las clases, la A, la B o la C, pero siempre utilizando estas direcciones que son privadas para poder crear nuestra propia red. Entonces nosotros ahora vamos a utilizar vamos a crear nuestra propia red para conectar X cantidad de equipos. Entonces, lo primero que vamos a ver es lo de las máscaras. ¿Qué significa la máscara? Básicamente, esto que dice máscara 8, la máscara es la cantidad de equipos que usted puede conectar en una red. Entonces, cuando me dicen máscara 8, yo lo que hago es, en los primeros 8 bits, paso una línea. Y entonces a eso se le conocen como los bits de red. Luego, si aquí hay 8, ¿cuántos hay aquí? ¿Cuántos quedaron aquí? No. Ok, sí, pero en cuanto a bits, estamos ahorita hablando en bits. ¿Cuántos quedan acá? Si son 32 y aquí hay 8, 24. Entonces a eso se le conocen como los bits de host. ¿Qué es un host? Cualquier dispositivo que tenga una tarjeta de red es un host. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un PLC es un host, un HMI es un host, una computadora es un host. Podemos decir que hasta un celular es un host porque tiene una tarjeta de red, un variador de frecuencia es un host. Entonces, si usted quiere saber cuántas direcciones podemos conectar en una máscara 8, simplemente hago la fórmula de 2 elevado al número de bits. En este caso, ¿cuántos bits son? 24. 2 a la 24 nos da 16.777.216 direcciones que se podrían conectar en una red con máscara 8. O sea, son muchas direcciones. Entonces, veamos otro ejemplo. Ahora, una máscara 16. Lo que hago es que los primeros 16 bits son de red y los últimos 16 son de host.
¿Por qué? Porque son 32 bits. Entonces ahora yo lo que hago de la fórmula es 2 a la 16. 2 a la 16 son 65.536. Entonces si yo utilizara una red con máscara 16, podría conectar hasta 65.000, o más bien tendría 65.536 direcciones disponibles. Aún así siguen siendo bastantes, son muchas, ¿verdad? Para una red. Veamos la típica que por lo general nosotros utilizamos y que traen los PLCs, que traen los logos de Siemens. Trae la máscara 24. ¿Qué significa máscara 24? Que los primeros 24 bits son de red y los últimos 8 bits son de host. Entonces yo para saber en una máscara 24 cuántas direcciones tengo es 2 elevado al número de a los bits de host, 2 a la 8. ¿Cuánto es 2 a la 8? 256. Esa es la cantidad de direcciones. Ahora, ¿cuántos equipos puedo conectar o cuántos dispositivos puedo conectar en una máscara 24? Es las direcciones, eso se le conoce como las direcciones utilizables. Entonces serían 256 menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque nunca se utiliza ni la primera dirección ni la última dirección. La primera dirección se conoce como la dirección de red y la última dirección se le conoce como la dirección de broadcast o en español la dirección de difusión. Entonces en ninguna red se utiliza ni la primera dirección ni la última dirección. Entonces la primera es la de red y la última es la de difusión, que básicamente esa se utiliza para mandarle mensajes a las otras direcciones. Máscara 24, por ejemplo, nuestro PLC trae por lo general, el PLC Siemens siempre viene por defecto esta dirección 192.168.0.1 y la máscara 255, 255, 255, 0. ¿Por qué viene así? Porque la máscara obviamente hay que colocarla en forma decimal, a pesar de que si nosotros la podríamos ver aquí en forma binaria, en bits. Por ejemplo, aquí tenemos la línea en máscara 24. Ok, entonces, por ejemplo, a la hora de yo colocar la máscara, yo lo que tengo que hacer es que donde yo tengo máscara 24 pase la línea. Los dígitos que están antes de esa numeración los coloco en 1, todos en 1. Ve aquí 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, punto. Y después de la línea todos irían en 0. ¿Ok? Entonces de esa manera yo puedo sacar la máscara. ¿Por qué? Porque yo ahora lo que haría es que, ¿cuánto es esto en forma decimal? Todos son unos, exacto, porque ¿cuánto es 255 en binario? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 8 unos. Entonces, esto es un 255. Acá tenemos un 255. Entonces, estos son puros unos. ¿Cuánto es esto en decimal? 255. Aquí tenemos puros unos. ¿Cuánto es esto en decimal? 255. Y aquí tenemos puros ceros. ¿Cuánto es esto en forma binaria? Un 0. Entonces de ahí es donde sale la máscara 255.255.255.0, que es esta que nosotros vemos acá, aquí arriba, que por defecto viene siempre. ¿Por qué? Porque el PLC ya viene asignada esa máscara. La dirección, la que utilizan es la 192.168.0.1. Eso es un rango de una dirección IP privada. Entonces, si nosotros vamos a crear una red de área local, por lo general siempre utilizamos esa. Ok, máscara 24. Pero si yo ahora les digo a ustedes, bueno, obviamente con máscara 24 ya vimos que ¿cuántos equipos se podrían conectar entonces? 254, porque eran 256 direcciones. Total, le restamos 2, eran 254. Por eso yo les decía que ustedes aquí, nosotros en realidad lo que variamos ahora es el último octeto o el último dígito. Este dígito puede ir entre 1 y 254. Entonces puede colocarle cualquier número si usted está trabajando con máscara 24. Ajá. Ajá.
Ujú. No hay ningún problema mientras que no se comuniquen a Internet. Exacto. Como les dije, las direcciones IP privadas a nivel mundial se repiten. Se repiten. Puede ser que aquí una aula ya en China estén utilizando una red privada que nosotros también estamos utilizando. Pero como no vamos a salir a Internet con esa dirección IP, no hay ningún problema. Ya si usted va a salir a Internet, usted necesita una dirección IP pública. Y la dirección IP pública se distribuyen a nivel mundial por continentes y no pueden repetirse las direcciones. Las direcciones IP públicas del continente americano son diferentes a las del europeo. Pero, por ejemplo, ya cuando estemos conectados a Internet, nosotros sí podemos comunicarnos con Europa, con Asia, con cualquier continente o con cualquier país a nivel mundial. Ok, entonces 254. Ahora yo les hago yo les voy a hacer un ejemplo. ¿Qué pasa si nosotros vamos a hacer una red en una industria donde tenemos que conectar 400 equipos? Por ejemplo, 400 equipos donde va a incluir PLCs, va a incluir variadores, va a incluir pantallas, computadoras. Entonces, por ejemplo, una configuración, una dirección IP que tenga máscara 24, nos podría servir para conectar esa cantidad de equipos. Ok, sí, pero máscara 16 ya sería demasiado grande. O sea, no quiere decir que yo les decir máscara 8, máscara 24 o máscara 16. No, también existen cualquier numeración de máscara. O sea, máscara 20, máscara 17, máscara 26, máscara 29. ¿Cuál máscara creen ustedes que nos va a servir a nosotros acá? ¿Qué máscara nos podría servir para poder conectar 400 equipos en una red? Ya dijimos que con máscara 24, ¿ah? Ok, pero no se dice máscara 9 como tal. Ok, yo tendría que aumentar la máscara o disminuir la máscara. En este caso, máscara 24, tendría que disminuirla. Tendría que hacer máscara 23. ¿Para qué máscara 23? Pasar la línea más o menos como por aquí, máscara 23. Ya esto se convertiría en un 0. ¿Por qué? Porque aquí tengo 8 bits. Le agregaría un bit más, eso serían 9 bits. Entonces lo que dijo Brandon, 2 a la 9, ¿cuánto es ahora? 2 a la 9. Exacto, 512 son las direcciones en total. ¿Qué habría que hacer? Restarle 2 y nos va a dar ¿cuánto? 510. Entonces 510 son las direcciones utilizables. Ahora bien, ¿vamos a utilizar las 510? No, porque nuestra red son de 400 equipos. Ahora bien, siempre es importante en una red que queden direcciones disponibles. ¿Para qué? Por si yo necesito ampliar la red. ¿Para qué? Si yo trabajo con la dirección tallada y quiero ampliar la red, ya tendría que cambiar todo el direccionamiento. En cambio, si yo dejo direcciones disponibles, en cualquier momento que yo agregue más equipos, ya tengo direcciones disponibles simplemente para conectarlas. Exactamente. Es mejor que sobre que no falte. Entonces, por ejemplo, lo que les hablaba ahorita, esa sería una máscara 23. ¿Qué hacemos? Los primeros 23 dígitos son unos y los últimos 9 son ceros. Ahora bien, en una máscara 23, si yo la quiero representar en forma decimal, ¿cómo tendría que hacer? Entonces, ¿esto cuánto es? 1, 1, 1, 1, dijimos que esto es 255. Este también son todos unos, esta es 255. Ahora esta no son todos unos, ¿ves? 1, 1, 1, 1, 1 y el último es 0. ¿Cómo represento? ¿Cómo represento esto? En forma decimal, 254, correcto. Entonces, por la importancia de la máscara, porque si yo estoy trabajando con máscara 23, ya yo no puedo poner aquí 255, en realidad corresponde a 254.0. Así yo tendría que colocar la máscara para poder conectar esa cantidad de equipos. Y algo muy importante también, ya cuando yo
Cuando yo pase a máscara 23, ya yo no solamente voy a modificar el cuarto octeto, que es el último que aparece ahí, sino también tendría que modificar el tercero. ¿Por qué? Porque el cuarto octeto podría ir, recuerde, de 1 a 254, pero ya tenemos 512 direcciones, entonces yo tengo que pasarme también a modificar al tercer octeto, que es este que dice 190.268, 0. Este que dice 0 es el que yo debería también modificar, ¿verdad? Para poder tener la cantidad de direcciones que me da esta red. Ajá. Bueno, eso es un cuarto de telecomunicaciones, ¿verdad? Entonces ahí están, obviamente sí, ahí llegan los routers, llegan los patch panels, donde llegan todas las comunicaciones que vienen, por ejemplo, de las computadoras que tengamos en un edificio, o los equipos industriales que se tengan en una industria, llegarían al cuarto de telecomunicaciones y ahí es donde se distribuye. Sí, exactamente, es parte de eso. Ya está la parte de la configuración de esos equipos donde yo tengo que asignarles direcciones IP, ¿verdad? Y esa es la parte del hardware, ¿verdad? La parte física donde estamos conectando el cable de red a los diferentes equipos que queremos conectar. Sí, eso es. Ujú, ujú, ujú. No, lo que se mandan es señales digitales, unos y ceros lógicos. Lo que se manda ahí son unos y ceros lógicos, que eso va codificado. O sea, uno dice unos y ceros lógicos. Un 1 es un alto, un 0 es un bajo, ¿verdad? Es un 1 es un alto, pero él va codificado, ¿por qué? Porque el ancho del pulso varía, depende de la información que se esté enviando, ¿verdad? Entonces puede ser que en un momento esté mandando un 1 con un ancho de pulso mucho mayor al anterior. Igualmente el cero, puede ser que un cero sea muy rápido, como puede ser que dure un tiempo ese valor en cero. Entonces, toda una codificación que se manda por la línea para poder interpretar qué información estoy mandando, ¿verdad? Recuerde que ya a nivel de capa de presentación en el modelo OSI, lo que yo estoy recibiendo. Entonces, por ejemplo, estoy mandando una foto, estoy mandando un archivo, estoy mandando una imagen. Igualmente, la información en Internet o las comunicaciones, por lo generalmente se mandan en paquetes de datos. Entonces, más si un archivo es muy pesado, entonces se distribuyen paquetes y los paquetes tienen que ir desde el origen hasta el destinatario y tienen que llegar toda la información. Entonces, más adelante en otra presentación vamos a ver cómo se hace el transporte de esos datos. ¿Cuáles? Mm, porque no es parte del programa, no es parte del programa. Nosotros aquí lo que vamos a ver es lo que hemos visto hasta el momento, el switch, ¿verdad? Con la conexión que le hacemos de forma de la topología que está utilizando, la topología estrella, que también vamos a ver qué es eso. Con el switch nos conectamos al PLC, nos conectamos a la computadora, nos conectamos la HMI, que no lo hemos hecho, pero nos vamos a conectar con otro PLC, y eso va a depender de la cantidad de puertos que tenga el switch. Pero esa es la comunicación que vamos a hacer nosotros acá. Ajá, claro. No, usted vea cuando usted quiere una línea, ¿cómo se llama? Una dirección IP, obviamente lo que usted consuma es lo que va a pagar, ¿verdad? Pero sí, obviamente el proveedor te vende a usted la dirección IP pública para poder accesar a Internet. Si ya usted no quiere Internet, usted devuelve esa dirección IP al proveedor, porque si usted la tiene es que la está utilizando, obviamente está consumiendo, entonces obviamente por ahí son de... Ah, no. No, no, es que la privada no sale a internet, entonces no está gastando nada. Nosotros de aquí ya nos hemos conectado
hemos hecho conexiones privadas, ¿verdad? Entonces no tenemos conexión a internet, entonces no hay ningún problema. Es que la máscara no hay que actualizarla. Ajá, sí, no, mientras que sea privada no hay ningún problema. O sea, mientras que, que sea privada no tenemos ningún problema. Ujú. También, si usted sabe que en un momento, si usted sabe que va a ampliar la red a corto o mediano plazo, entonces ya usted deja disponible esas cantidades de direcciones. Ya, por ejemplo, ¿cuánto nos quedó? 110, dijo. 110, sí. Y si usted sabe que si se van a meter más de esa cantidad de equipos, entonces no hubiera utilizado una máscara 23, ya hubiera usado máscara 22, por ejemplo. Entonces ya ahí aumenta a 1024 direcciones, ¿verdad? Porque no hay ningún problema, no hay ningún problema porque son direcciones que están ahí disponibles, nada más en el momento que yo la quiero utilizar, la incorpora a la configuración. Correcto. Exactamente. Exactamente, para eso las utilizo y las tengo ahí en reserva, nada más que en el momento que se amplíe la red, ya simplemente las voy incorporando a la configuración. ¿Por qué cuando tenemos todos unos, el valor es 254? Porque vemos que el primer dígito vale 1, el segundo dígito vale el doble, que es 2, el siguiente vale el doble, que es 4, y así sucesivamente 8, 16, 32, 64 y 128. ¿Qué quiere decir? Que si usted suma todos estos dígitos, ¿cuánto cree que va a dar? 255. Así, eso es el valor. Entonces, porque antes, digamos, si antes nos dio 254 cuando todos eran unos y esto era un 0. Porque al último, a 254 no le sumamos el 1. ¿Verdad? Que esto era un 0, entonces no se suman, los que son 0 no se suman. Entonces dio 254. Si todos son unos, entonces sí es 255. Pero no siempre la máscara va a ser 23 o 24. En el caso de nosotros vamos a cambiar esa máscara. Pero de esta manera podemos sacar la cantidad, el valor que tenga una dirección. Exacto, exacto. Sería entonces ¿cuánto? 252, ¿verdad? Correcto. O como por ejemplo, si yo le digo a ustedes, si dice, digamos, que este dígito sea 1 y todos los demás sean ceros, ¿cuánto vale en forma decimal esta dirección, este valor? ¿Ah? 128. Esta dirección o este valor binario, 128. Porque yo solamente me interesan los que son unos. ¿Ok? Ok, para nuestro caso, lo que quiero llegar es que nosotros vamos a crear una red con 8 direcciones, nada más. 8 direcciones, obviamente que entonces esas 8 direcciones, ¿cuántos equipos podríamos conectar? Solo 6 equipos. Solo 6 equipos. Entonces, ¿qué más querríamos utilizar nosotros? Para una red que solamente tenga 8 direcciones. Sí, pero ¿cuál sería la máscara? Máscara 29, correcto. Vamos a utilizar una máscara 29. ¿Por qué una máscara 29? Porque sería que los primeros 29 dígitos serían de red y los últimos 3 serían de host. Entonces aplicamos la fórmula 2 a la 3. ¿Cuánto es 2 a la 3? 8. Y a estos 8 le restamos 2, nos van a dar 6. Entonces podríamos conectar 6 equipos. 6 equipos en nuestra red. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar una máscara 29. Ahora bien, si ya yo quiero colocar la máscara, yo sé que todo esto va
255, 255, 255, ¿y cuánto será esto? ¿Cuánto será esto? No. Tampoco. Sería sumar. Ajá, entonces ¿cuánto es? 248. Ok, entonces muy importante eso. Nuestra máscara ahora va a ser 255 punto, 255 punto, 255 punto, 248. ¿Por qué? Porque nosotros nada más vamos a conectar 8 direcciones. Vamos a tener 8 direcciones en nuestra red y solamente 6 equipos. Eso quiere decir que ustedes ahora cuando vayan a la computadora tienen que cambiarle la dirección IP y cambiar la máscara. Y en el PLC hay que hacer lo mismo, cambiar la dirección IP y cambiar la máscara. Y también, por ejemplo, cuando empecemos a utilizar la HMI, tenemos que asignarle una dirección IP que se encuentre dentro de esa máscara. ¿Ok? Muy importante hacer eso a la hora. ¿Ah? Porque si usted suma, recuerde lo que dijimos ahora, velo acá. Todos los primeros 5 dígitos son unos y estos son ceros. Entonces yo tendría que sumen 128 más 64 más 32 más 16 más 8. Nada más. ¿Por qué estos no los sumamos? Porque estos eran ceros. A mí me interesan los que son unos. Entonces eso obviamente nos va a dar obviamente este dígito yo lo tomo este valor binario yo lo tomo de 8 dígitos, ¿verdad? Sería, ¿cómo se leería? 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Entonces, ¿cuánto es esto en decimal? 248. Entonces, esa es la máscara que yo voy a utilizar. Recuerde que si yo le hubiera quedado acá, es una máscara 24, entonces, obviamente 255, 55, 55 y este valor hubiera sido 0. Entonces, eso depende de la máscara. No es lo mismo máscara 29 que máscara 24 o máscara 26 o máscara 27. Todas las máscaras van a cambiar. O máscara 23 como lo hicimos ahora o cambiamos a una máscara 20. Ok, entonces nosotros vamos a utilizar acá esta dirección. Vamos a utilizar una dirección privada. Una dirección privada en clase C. Vamos a utilizar clase C. Y esa va a ser la dirección de red. 198.168.175.0. Entonces, a partir de esta dirección, tenemos que asignar las otras direcciones. Entonces, ya tenemos la primera. ¿Cuántas direcciones nos falta? ¿Ah? No, pero en total de la red, ¿cuántas direcciones de red teníamos? Exacto. ¿Cuántas serían? O sea, ¿cuántas direcciones tiene nuestra red? 8. Ok, esta es la primera. Entonces, ¿cuál es la última? ¿Cuál sería nuestra última dirección? Punto 7. Correcto. Esa sería la última dirección porque iría desde la 192.168.175.0 hasta la punto 7. Ahí están las 8 direcciones. Esta que es la primera y la última no se deberían utilizar. Entonces así van a quedar a nosotros. Entonces la de red es la 75.175.0. La difusión es la 175.7. ¿Cuáles son las utilizables? Desde la 1 a la 6. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted tiene que utilizar esas direcciones para conectárselas, para configurarlas a los equipos. ¿Cuál quiere utilizar? Cualquiera. Eso sí, no se tienen que repetir. Muy importante. Si usted le utilizó a la computadora, por ejemplo, la 3, usted al PLC ya no le puede utilizar la 3. Tiene que utilizar cualquier otra dirección diferente a la que está asignando a un equipo. O sea, tiene 6 direcciones diferentes para asignarle a los equipos, pero no la puede repetir. Entonces, lo digo por experiencia porque a pesar de tener varias direcciones disponibles, muchas veces repetimos la misma dirección. Entonces, hay un conflicto de comunicación en los equipos. ¿Alguien me va a preguntar algo? Ajá.
No te entendí la pregunta, ¿cómo es? Sí, 10. Ajá. 100. No debería pasar, pero tampoco exagerar. No debería pasar, no pasa nada porque esas direcciones simplemente están ahí disponibles, pero no se están utilizando. Entonces no están asignadas. Pero obviamente si yo voy a conectar, sé que voy a conectar X cantidad de equipos como nosotros acá. ¿Por qué estamos haciendo, por qué no dejamos la máscara 24? Porque nosotros aquí no vamos a conectar más de 4 equipos, más de 5 equipos. Entonces con una red que tenga 8 direcciones, más que suficiente. Por eso la cambiamos, pero bien podíamos seguir trabajando como lo hemos hecho hasta el momento. Nosotros hemos conectado aquí, si acaso, solamente un equipo, el PLC a la computadora. De las 254 direcciones, estamos utilizando solo 2, ¿verdad? Entonces ahora vamos a utilizar 4 direcciones, pero creamos una red mucho más pequeña. Pero no hay ningún problema que esas otras direcciones estén ahí en stand-by o en espera para ser utilizadas. Ok, otra cosa muy importante, también existen las subredes, porque a nosotros tener en el último octeto de 0.55, yo podría generar varias subredes ahí. Ya dijimos que la de nosotros, la que vamos a utilizar es la 175.0 hasta la 175.7, pero ¿qué pasa con la dirección 175.8? Ya viene siendo la dirección de red de otra subred, hasta la dirección 175.15, que viene siendo la difusión de esta subred. Entonces, yo quise, bueno, la otra subred que seguiría aquí, ¿cuál sería? La punto ¿qué? La punto 16, y esa es una dirección de red de otra subred, porque aquí yo podría crear varias subredes en este cuarto octeto de la dirección IP o de la IP versión 4. ¿Eso qué quiere decir? Es que yo no necesariamente yo voy a agarrar cualquier dirección. A alguien se le hubiera ocurrido decir, bueno, yo voy a empezar mi dirección de red con la 175.50. Pero si usted saca la configuración, o sea, hace un análisis matemático, puede ser que la .50 sea una dirección, no sé, por ejemplo, de red, o sea, una dirección de difusión. Ya no puede ser una utilizable. Entonces hay que tomar en cuenta eso a la hora de crear la subred. Entonces, no es que yo voy a agarrar cualquier dirección y esa es la que voy a poner como red, y a partir de esa empiezo a contar las otras. Es muy importante saber eso, que en un mismo octeto se van a crear diferentes subredes, porque aquí tenemos hasta 255. O sea, podemos crear, son 256, habría que dividir 256 entre 8. Creo que son como 10. Van de 8 en 8. Exacto, van de 8 en 8. Entonces, creo que son 16 subredes que se pueden crear en este tercer octeto, en este cuarto octeto. Entonces, pero no es cualquier numeración la que yo voy a utilizar. Ajá. ¿Cómo? Automáticas. En este caso no, porque nosotros tenemos que asignar nuestra propia red. Esa básicamente es para cuando yo hago una conexión a internet que la genere sola, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando yo me conecto a través del celular o de una computadora por Wi-Fi, ¿verdad? No, yo me estoy conectando a una dirección IP pública, pero no siempre la misma dirección, porque puede ser que yo estoy ahorita aquí hay una red Wi-Fi, yo me conecto y yo estoy entrando con la dirección IP pública que me está generando ese Wi-Fi, que ese Wi-Fi tiene que ser de alguien o de alguna compañía. Pero yo me puedo ir con esta misma computadora a cualquier otra parte, por ejemplo en San José o a Estados Unidos, y yo me puedo conectar igualmente a internet en una red Wi-Fi y ya yo entro con otra dirección IP pública, ¿verdad? Entonces,
Ya la parte de DHCP es para que lo haga automáticamente, ¿verdad? Entonces ya yo me conectaría con la dirección que esté disponible en ese caso. Pero nosotros, como estamos generando las direcciones privadas, nosotros tenemos que asignar esas direcciones. Él automáticamente no las va a asignar. Para lo que es privada, no. Para lo que es privada, no. Nosotros tenemos que asignar la dirección. Asignar la dirección cada uno individualmente. Más bien, ahí va a ver que cuando ustedes entran a la configuración, ahí va a aparecer para asignación automática o manual. Nosotros tenemos que hacerla manual porque nosotros tenemos que colocar la dirección de nuestra red. Más que en este caso, estamos utilizando esta red 192, 168, 175. Yo tengo que indicarle que voy a utilizar en el tercer octeto la 175. ¿Por qué quise utilizar este? Es un número cualquiera, ¿verdad? Siempre está en una red privada, pero aquí podemos haber utilizado cualquier otro dígito. Recuerde que este dígito también podría variar en una red privada. Igualmente el cuarto octeto. Entonces, en realidad, usamos esta red. Alguien dice, bueno, yo no quiero usar esta subred, ¿puedo usar esta otra? Sí, la puedo usar. Pero si usted utiliza la 175.8, ya no puedo usar de la 1 a la 6, las utilizables. Tiene que utilizar de la 9 a la 14. Igualmente, si quiere usar de la red la 175.16, ya tendría que utilizar 6 direcciones disponibles a partir de esa dirección. Entonces, muy importante a la hora de crear nuestra red. Entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros tenemos un switch, acá tenemos un PLC 1200, tenemos un HMI y tenemos la computadora. Entonces, el switch está en una topología, una conexión topología estrella, donde cada punto se conecta directamente al switch. Entonces, por ejemplo, aquí quise colocar, ejemplo, a la computadora. Yo le coloco la 175.1. Al PLC, la 175.2. Al HMI, la 175.3. O puede ser diferente. Recuerde que tenemos 6. Alguien dice, no, al PLC le coloco la 175.6. Lo que sí no puede hacer es repetir las direcciones. No puede repetir las direcciones porque entonces ahí sí se va a generar un conflicto si repito las direcciones. Pero entonces, exacto, ni la de red ni la de difusión se pueden utilizar. Hay que cambiarla, sí. Entonces, obviamente cuando se conecta hay que cambiarle. Va a haber que en un momento, si ustedes tienen la misma dirección entre la de PLC y la HMI, va a haber un conflicto de comunicación. Al switch, yo les decía que el switch es simplemente el dispositivo que se encarga de distribuir la señal. Él no lleva una configuración como tal. Entonces, simplemente con que esté alimentado, yo lo conecto. Este es un switch de 4 puertos, ¿verdad? Entonces, ya yo podría inclusive venir con otro cable Ethernet y conectarme acá. Por ejemplo, otro PLC y venir y conectarme acá directamente. Otra computadora. Entonces ya ahí yo tendría que colocar otra dirección IP y que esté en nuestra red, ¿verdad? Entonces así vamos a tener que hacer la conexión que vamos a hacer nosotros y ustedes utilizan cualquiera de esas direcciones. Entonces, ¿alguna duda con lo que vimos ahorita?